Aleluya. ¿Cuántos bendecimos al Señor esta mañana, mis amados? ¿Sabe? Dios ha sido bueno. ¿Cuántos creemos que Dios ha sido bueno? ¿Sabe? Cuando usted y yo podemos tener esa seguridad de que la bondad de Dios es constante en nuestras vidas, tenemos que vivir agradecidos con Él. ¿Sí? ¿Y sabe por qué tenemos que vivir agradecidos con Él? Porque Dios ha demostrado su amor y su bondad en nuestras vidas cada instante que pasa. Yo no sé si usted en esta mañana, cuando se despertó, pudo reconocer la grandeza de Dios en el solo hecho de poder abrir nuestros ojos, contemplar este día, poder respirar y decir: Señor, gracias. Porque ¿sabe? La vida que usted y yo tenemos le pertenece a Dios. ¿Cuántos creemos que así es? ¿Y sabe por qué estamos hoy aquí vivos y presentes en este lugar? Para alabar y bendecir su nombre, porque Dios así lo ha determinado. Si Él hubiese querido, hermanos, ya no estaríamos en esta tierra. Pero como Él así lo decidió, hoy podemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que qué gusto, ¿verdad?, estar aquí con ustedes, compartir la palabra de Dios. El día de ayer nos gozamos con todas las mamás que pudieron asistir, ¿verdad? Y bueno, para las que no pudieron asistir, ¿verdad? Qué lástima, se perdieron de un rico desayuno que los varones de esta iglesia preparamos. Y digo preparamos no solo por los que estuvimos en la cocina, sino por cada uno de los hombres que hizo su aportación, ¿verdad? Y agradecemos que hayan cooperado, hermanos, porque fue una gran bendición para las mamás. Creo que asistieron casi la mayoría de las mamás de nuestra iglesia y bueno, creo que nos pudimos gozar juntamente con cada una de ellas, ¿verdad? Y bueno, para las que no vinieron ayer, dejamos puesta la escenografía para que se tomen la foto el día de hoy, porque pues como, ¿verdad?, no pudieron venir ayer, que al menos el día de hoy, ¿verdad?, puedan ahí tomarse la foto y poder decir, ¿verdad?, bueno, pues no estuvimos en la celebración, pero aquí está la foto, ¿verdad?, de que somos parte de las mamás de esta congregación. Amén. Quiero invitarle a que abramos la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo número 13 y verso número 13, ¿verdad? Y personalmente, ¿verdad?, este mensaje que preparé el día de hoy, aunque en algún momento pensé en los maestros, ¿verdad?, que tenemos aquí en medio de nosotros, la gente del magisterio, ¿verdad?, maestros y maestras que pues han determinado estar en un aula, ¿verdad?, estar enseñando a niños, a jóvenes, a adolescentes, ¿verdad?, otros más preparando el material para los que están en nivel medio superior. Entonces, aunque lo preparé este mensaje para cada uno de ellos, pero quiero también que entendamos, hermanos, que todos, óigalo bien, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido llamados a ser maestros. Ay, pastor, ¿en serio? ¿De verdad? Aunque no pertenezcamos al magisterio, hemos sido llamados a ser maestros, ¿verdad? Y muchas veces, fíjese bien, muchas veces somos maestros de la vida, ¿sí? Porque es cierto, a veces la vida también nos educa y nos educa con golpes, ¿verdad? A veces muchos aprendimos así, ¿verdad? A golpes, a regaños, ¿verdad? Y a veces lo que no quisimos aprender en nuestros hogares, a través de nuestros padres, lo tuvimos que aprender en la calle. Por eso todos hemos sido llamados a ser maestros. Y más si usted tiene un hijo, ¿verdad? Y a los que nos están viendo a través de la transmisión, si usted tiene un hijo ahí en casa, usted ha sido llamado a ser maestro de sus hijos, ¿sí? Maestro de sus hijos. ¿Amén? Dice la palabra de Dios y dice el Evangelio de Juan, capítulo 13 y verso 13. Fíjese bien cómo el Señor Jesús habla de Él mismo. Dice, lo leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes me llaman maestro y Señor. Fíjese bien, me llaman maestro y Señor. Tal vez en la versión 60, usted se ha dado cuenta que en varios pasajes aparece la palabra rabí, ¿sí? No sé si le suena la palabra, en la Biblia aparece la palabra rabí, ¿verdad? Y la palabra rabí, que es una palabra en griego, porque ciertamente aparece, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento solamente, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra rabí o raboni, que también aparece, significa maestro, ¿sí? Pero cuando hablamos de la palabra rabí, y estamos hablando acerca de maestro, no habla de un maestro, ¿verdad?, como a veces, a lo mejor a los que se dedican a la construcción,
¿Ha escuchado usted, verdad, que a los que se dedican a la construcción o a los que se dedican a la mecánica o a los que se dedican a la herrería, ¿sí? O a los que se dedican a la carpintería, les dicen maestros? ¿Han escuchado esa palabra? Dice, oiga maestro, ¿y como para cuándo terminamos el muro? ¿Sí? Porque veo que ya lleva usted una semana y nomás ha pegado 3 hiladas de blood, ¿verdad? ¿Sí? A ese albañil no lo contrate, ¿eh? Pero mire, usamos luego esa palabra que dice maestro, ¿verdad? Y luego incluso nosotros a veces como padres de familia, a los maestros de las escuelas donde van nuestros hijos o donde asisten nuestros hijos, luego también les decimos, oiga maestro, ¿y cuál es la tarea? No es maestro, es maestro, ¿verdad? Y algunos incluso dicen, no es maestro, es profesor, ¿sí? O profesora. O ya si usted se quiere internacionalizar, pues le puede decir teacher, ¿verdad? O miss, como usted quiera, ¿sí? Pero maestro, fíjese bien, en la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, la palabra maestro habla de aquel que no solo tiene un conocimiento, óigalo bien, que no solamente tiene un conocimiento, ¿verdad? Literal o histórico, ¿sí? Cuando encontramos la palabra maestro en el Nuevo Testamento, nos habla de aquel que tiene un conocimiento y una experiencia en las cosas de la vida, ¿sí? Un conocimiento y una experiencia en las cosas de la vida. Por eso es que a Jesús lo llamaban rabí, que significa maestro. Él dice de sí mismo, ¿verdad? Ustedes me llaman maestro y señor. Y fíjese bien, ya hace la afirmación y esto me gusta. Dice, y tienen razón, porque es lo que soy, ¿sí? Es lo que soy. Así como a lo mejor, ¿verdad? Cualquiera de nuestros maestros puede decir, pues, pastor, usted tendrá su título de licenciado en teología, ¿verdad? Y eso a lo mejor lo hace pastor, que ciertamente, ¿verdad? O sea, yo no fui a un instituto, hermanos, fui llamado por Dios para pastorear. Pero nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Que se han preparado en la docencia, que se han preparado para poder enseñar a otros, ¿verdad? Pues tienen ahí su título, ¿verdad? Que habla acerca de que son licenciados en pedagogía. Incluso algunos, ¿verdad? Que tienen el perfil y aunque hayan estudiado otra carrera, pero tienen el perfil ¿para qué? Para enseñar, para preparar, para instruir. Y mire, quiero hacer este comentario o esta anécdota. Y es una invitación, yo no sé si usted es afecto al cine, ¿verdad? A mí me gusta mucho el cine. Y créame que ahorita en todo este año, ¿verdad? Pasado y parte de este año que ciertamente los cines todavía no están trabajando a su capacidad, pues extraña uno de repente, ¿verdad? Así como que irse a ver una peliculilla al cine, ¿sí? A veces verla en televisión no es lo mismo que verla en la pantalla grande, ¿sí? Como que el sonido y las palomitas, los nachos, ¿verdad? Como que hacen falta, ¿verdad? Para que disfruten uno la película. Pero mire, a mí que en lo personal me gusta mucho el cine, hace muchos años vi una película que se titula, bueno, el título en español es Al Maestro con Cariño. No sé si alguien vio esa película, ¿verdad? Se llama Al Maestro con Cariño. Es una película ya algo del siglo pasado, y digo del siglo pasado no porque esté muy vieja, sino porque es efectivamente del siglo pasado. Recuerde que estamos en el siglo XXI. Y esta película, curiosamente, fíjese bien, es el guión de una novela que fue escrita en el año 1966. En el año 1966 se escribió esta novela y esta novela la llevaron al cine, la llevaron a la pantalla grande. Se titula Al Maestro con Cariño. Y fíjese, la película habla de un ingeniero, fíjese bien, de un ingeniero desempleado llamado Mark Thackeray, que consigue trabajo como maestro de estudiantes. Pero no solamente consigue trabajo como maestro de un grupo de estudiantes. Para esto, este grupo de estudiantes eran jóvenes muy conflictivos. ¿Le suena a usted así como alguna escuela de acá de la localidad? Ay, no inscribas a tu niño, ¿verdad?, en tal escuela, porque ahí son bien conflictivos. Sí, bien conflictivos. Sí o no, a veces los papás como que buscamos, ¿verdad?, que nuestros hijos asistan a una escuela como que de más renombre. Sí. No voy a mencionar ninguna de las que están aquí, ¿verdad?, para no herir a nadie, ¿sí? Pero a veces queremos que, ay, no, que vaya a la escuela fulanita de tal. O es más, si tengo las posibilidades, que estudie en la escuela fulanita de tal. Sí, no me importa que ahí enseñen monjas o enseñen sacerdotes, ¿verdad? Es que es la de más categoría, ¿sí?
Y a veces queremos que la educación de nuestros hijos sea la mejor. Y normalmente, ¿verdad?, no volteamos a ver las escuelas que a veces, ¿verdad?, se rumora que tienen muy mala reputación. Es que ahí los maestros no asisten o ya llegan tarde, los alumnos no aprenden, ¿verdad? El director parece que no hace nada por la escuela, nomás pide las cuotas y cosas así por el estilo que a veces escuchamos. Bueno, la historia de este ingeniero se titula En el hecho de que llega a una escuela que obviamente, ¿verdad?, era muy conflictiva. Pero mire, le leo la última parte de la reseña. El profesor fracasa cuando trata de ganárselos con métodos pedagógicos tradicionales. Fíjese bien, el profesor fracasa cuando trata de ganárselos con métodos pedagógicos tradicionales. ¿Qué quiere decir? Con enseñar lo que él aprendió. ¿Y eso es malo, pastor? No, o sea, no es malo. Tener el conocimiento es bueno, ¿sí? Tener el conocimiento es bueno. Pero saben, muchas veces tener el conocimiento de la vida es mucho mejor. Ahora, ¿cómo podremos aprender el conocimiento correcto de la vida? Porque muchas veces, ¿verdad?, la vida nos puede enseñar y nos puede enseñar equivocadamente, ¿sí? Nos puede enseñar equivocadamente. ¿Sabe usted que muchas personas aprenden en la calle lo que es tomar, lo que es fumar, lo que es consumir drogas? La gente eso aprende muchas veces en la calle. A menos, ¿verdad?, a menos que en su casa tenga un padre que sea alcohólico, tenga un padre que sea un fumador empedernido, tenga un padre o una madre que consuma drogas. A menos que eso lo tenga en casa, es como lo puede aprender un hijo. Pero si no es así, la mayoría de las veces eso se aprende en la calle. Así que muchas veces el aprendizaje que podemos tener de la vida a veces no puede ser el mejor ni el más correcto. Bueno, termino de leerle la reseña de esta película. Dice: cuando él se da cuenta de que fracasa con los métodos pedagógicos tradicionales, se pone a buscar y encuentra nuevas estrategias educativas con las que se gana la confianza y el cariño de sus alumnos, ¿verdad? Y fíjese que esta historia, esta película, ¿verdad?, que está basada en una novela que se escribió en el año de 1966. A lo mejor usted la vio ya aquí en nuestro país a través de el que llaman el segundo cómico más famoso del mundo, ¿verdad?, después de Charles Chaplin, ¿sí? A lo mejor usted la vio, se llama El Profe. ¿Se acuerda de esa película? Protagonizada por Mario Moreno Cantinflas, ¿sí? Y ahí se da cuenta cómo también, ¿verdad?, el profesor, que le decían ahí el profe, llega a un pueblito donde el pueblito es dominado por un cacique. ¿Y sabe qué era lo que quería el cacique? Que los niños no fueran a la escuela y no aprendieran. Ay, pastor, ¿y qué tiene todo esto que ver con las cuestiones espirituales, con las cuestiones de Cristo? Tiene mucho que ver, hermanos. Ahorita vamos para allá. No crea que nada más me dedico a ver películas, ¿verdad? También estudio la palabra de Dios. Sí, también estudio la palabra de Dios. Pero como le decía hace un momento, me gusta el cine, me gustan las películas, ¿verdad? Y muchas veces cuando vemos una película con una perspectiva espiritual, podemos aprender muchas cosas, ¿eh? Sí, podemos aprender muchas cosas. Entonces, en esta película del profe, el cacique del pueblo no quería que los niños aprendieran. ¿Y sabe por qué? Porque cuando un niño, cuando un joven no aprende, queda en ignorancia. Y entre más ignorante sea, más fácil es de controlar por personas que tienen mayor conocimiento. Hola, ¿sí están aquí, hermanos? Sí. ¿Sabe? Cuando usted y yo somos ignorantes de la palabra de Dios, ¿qué cree? Somos presa fácil del enemigo. Cualquier cosa que nos digan, hasta una persona que esté ahí en el internet y nos diga algo, se lo vamos a creer. ¿Y sabe por qué? Porque estamos ignorantes de la verdad que está en la palabra de Dios. Por eso este tema lo quiero dedicar a los maestros, ¿verdad? A los profesores que nos están viendo a través de estos medios, ¿verdad? A los que tenemos aquí en casa, ¿verdad? Aquí en nuestra congregación, porque aceptaron el llamado, aceptaron la vocación para enseñar a otros, para educar a otros, ¿sí?
Pero también este tema está dedicado para cada uno de aquellos padres y madres que han tomado la determinación de educar a sus hijos por el buen camino. Sí. Mi hermano y yo somos el resultado de que un día una mujer decidió seguir a Dios y conducir a sus hijos a las plantas de Cristo. Somos el resultado de eso. Sí. Entonces, cada padre de familia, cada madre de familia que se determina a enseñar a sus hijos por el camino de Dios, está haciendo algo bueno. Amén. Así que, ¿por qué no le pregunta al que tiene ahí a su lado, verdad? Oye, ¿estás decidido a ser maestro de tus hijos? ¿O vas a decidir que el mundo los eduque, verdad? Pregúnteselo. Y miren, muchos sabemos que el día de ayer se celebró el Día del Maestro, ¿cierto o no? Espero que a los maestros, ¿verdad?, les hayan dado algo, o al menos hayan invitado a comer, ¿sí? Para que no se haya pasado su día, ¿verdad?, desapercibido. Pero mire, algo que estaba yo revisando, mientras estaba preparando mi tema, estaba yo revisando algunas notas que tenía yo por ahí escritas, y me llamó mucho la atención una nota que tenía yo ahí, fíjese bien. Dice, el maestro es el soporte básico del cultivo de la humanidad, y su labor está ligada al sentido humanista de la civilización. Porque Él pone las bases de todo el desarrollo intelectual futuro. Fíjese bien, Él pone las bases de todo el desarrollo intelectual futuro. ¿Qué quiere decir? Que en la escuela nuestros hijos van a aprender las cosas básicas del desarrollo del mundo. Ciencias sociales, ciencias naturales, geografía, física, química, español, matemáticas, incluso lenguas extranjeras, ¿verdad? Como puede ser el inglés o el francés. Eso van a aprender a la escuela. Sí. Óigalo bien, no le cargue la mano a los maestros, papá, que diga, aquí le traigo a mi hijo, profe, para que le enseñe a usted buenos modales. No, los buenos modales se aprenden en casa. ¿Sí? Si su hijo es un tremendo travieso, ¿verdad?, berrinchudo, es culpa de usted, no es culpa de los profesores. Los maestros están ahí para enseñarle matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés, todo eso. Pero quien se encarga de enseñarle los buenos valores en casa es usted, hermano y hermana. Es usted, padre y madre. ¿Sí? A que se cepillen bien los dientes, usted se los tiene que enseñar. A que se corten las uñas, usted se los tiene que enseñar. A que usen desodorante, usted se los tiene que enseñar. Porque eso se aprende en casa. ¿Ok? Entonces, mire, sigo leyendo aquí. Es decir, sin una buena educación dada por el maestro, no hay posibilidad de que luego aparezcan el científico, el político o el creador artístico. El maestro tiene a veces un papel socialmente humilde, pero fundamental desde el punto de vista de la civilización. Imagínese si mucha gente no hubiese tomado la vocación de ser maestro. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted de esos hogares donde a veces, porque casi la mayoría, aunque hoy en día han cambiado mucho las cosas, pero casi la mayoría eran esos hogares en los cuales el padre abandonaba a los hijos, abandonaba a la esposa y la mamá tenía que convertirse en padre y madre para sus hijos? Y hoy en día hay casos, ¿verdad?, en los cuales ahora la mujer también abandona el hogar y el papá tiene que quedarse a cargo de los hijos. ¿Sí? Pero ¿sabe? Es fundamental siempre tomar la educación de nuestros hijos en nuestras manos. Y con esto le podría hacer una infinidad de preguntas, ¿verdad? Pero ahorita vamos a avanzar para allá. Acompáñenme al Salmo, capítulo 32, versículo número 8. Salmos 32, 8. Y vamos a tratarnos de ir rápido, ¿verdad? Porque tengo mucho que decirle y poco tiempo para hacerlo. Dice la Escritura en el Salmo 32, 8, lo leo para ustedes en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice así: te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. Fíjese bien nada más las palabras de Dios que Él le dice al salmista y que expresa para cada uno de nosotros. Dice, te enseñaré y te mostraré el camino. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un maestro? Enseñarnos y mostrarnos el camino. ¿Sí? El maestro no nada más en el pizarrón, ¿verdad?, pone las ecuaciones y dice, bueno, ahí resuélvanlo. No. Tiene que explicarle a los alumnos cómo resolver las ecuaciones. No lo va a hacer por ellos, pero sí les va a enseñar cómo hacerlo.
Es como usted, ¿verdad? Usted le tiene que enseñar las cosas básicas y fundamentales de la vida a su hijo. Pero papás, tiene que llegar el momento en que los tienen que dejar crecer y que ellos mismos cometan sus propios errores, que se caigan, que se tropiecen, que se lastimen. ¿Para qué? Para que aprendan. Porque si usted siempre le resuelve las cosas a sus hijos, aguas, ¿eh? En lugar de hacer un hombre y una mujer de bien, usted puede estar creando otra cosa. Ay, pastor, entonces no tenemos que apoyarlos. No, apóyelos, ¿sí? Apóyelos, pero con medida. No les resuelva todas las cosas, porque si no, ellos no van a saber cómo después enfrentar la vida. El día que usted no esté, el día que usted falte, imagínese nada más. ¿Qué van a ir a correr al panteón y a sacarlo de ahí de la tumba? ¿O cómo va a ser? No, ustedes tienen que enseñarles, ¿sí? Tienen que enseñarles, pero no tienen que resolverle todas las cosas. Hay pastores que yo ni siquiera dejo que mi hijo vaya a la tienda. Hermanos, por favor. Ya el niño tiene, creo, 20 años y no lo deja ir solo a la tienda. Oiga, pues ese es el colmo, ¿sí? Fíjese nada más, le voy a poner un ejemplo. Recuerdo que nosotros, bueno, será que venimos de otra generación o no sé cómo será ahí el asunto. Pero recuerdo que yo tenía 14, 15 años y ya me iba solito con mi hermano a la Ciudad de México, al Distrito Federal, que antes era, ¿verdad? Que ahora es la Ciudad de México. Mi mamá nos embarcaba en el camión y decía, bueno, ahí me avisan cuando lleguen a Toluca. Imagínense. Yo recuerdo que mi hija tenía 15 años y a mí me daba miedo que ella se fuera, no sé, de aquí a casa de sus abuelos allá en Puebla. ¿Sí? Aunque sus abuelos la fueran a recoger a la terminal, a mí me daba miedo. Y un día Dios me hizo recapacitar, ¿verdad? Oye, ¿cómo es posible? O sea, tú a esa edad ya hacías esto, ¿verdad? ¿Por qué no le permites que ella lo haga? Y entonces aprendí algo, hermanos. Y muchos de ustedes saben, ¿verdad? Que ella estuvo un tiempo en un instituto bíblico en Puebla. Y allá en Puebla, hermanos, ella empezó a ser independiente, empezó a darse cuenta, ¿verdad?, cuáles eran las rutas de los camiones, de las combis, dónde se tenía que subir, dónde se tenía que bajar. Hermanos, mi hija creció, ¿sí? Creció, se convirtió en una adulta. Hoy en día, ¿sí? No digo que ya me desafané de ella, no, pero hoy en día me doy cuenta, ¿verdad?, que ella ya es responsable de conducirse de manera correcta. ¿Sí? Ella sabe, ¿verdad? Y la misma palabra de Dios les dice a los jóvenes, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Sí? Dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Pero sabe que sobre todas las cosas, o sea, sobre todo lo que hagas, un día te juzgará Dios. Y entonces yo descansé en eso, ¿verdad? Dije, pues perfecto. Y un día hablamos con ella, ¿verdad? Y le dijimos, mira, ya has crecido, ya eres más responsable, así que te vamos a decir lo siguiente. Puedes hacer lo que tú quieras. ¿En serio, papá? A lo mejor muchos hijos es lo que quieren escuchar a veces de sus padres, ¿verdad? Mira, haz lo que quieras, hijo. Y a lo mejor en ese momento ella dijo, ¿verdad? ¿En serio? ¿De veras puedo hacer lo que quieras? Sí, haz lo que quieras, pero todo lo que hagas, un día le vas a tener que dar cuentas a Dios. ¿Sí? Dice, entonces, dice, ¿me das permiso? Y luego me dices que no. Le digo, no, yo no te digo que no. Es la palabra de Dios la que te está diciendo. Puedes hacer lo que... ya puedo tener novio, tenlo si quieres. Pero lo que tú hagas, le vas a tener que dar cuentas a Dios. ¿Sí? No, así no quiero. Mija, aquí no vinimos a vivir sin responsabilidades. Aquí venimos a vivir con responsabilidad, con propósito. Amén. Así que dígale, si tiene a su hijo ahí junto, dígale, ¿ya oíste al pastor? Dice que puedes hacer lo que quieras, pero que vas a tener que darle cuentas a Dios. Y como le vas a tener que dar cuentas a Dios, entonces más vale que haga las cosas correctas. Mire, los maestros nos dan un empujón a encontrar el verdadero camino. Son quienes están para aconsejarnos cuando más los necesitamos. Si tenemos la gracia de encontrar a un maestro con estas características, hay que valorarlo mucho, porque son contados los que en verdad hacen de su profesión una forma de vida. Y mire, hermanos, esto lo podemos aplicar en diferentes aspectos y áreas de nuestra vida. Sí. Les voy a decir algo, mire, un buen padre, bueno,
Si el padre tiene hijos varones, óigalo bien, si el padre tiene hijos varones, un buen padre sabrá enseñar a su hijo a hacer las cosas de manera correcta. Sabrá enseñar a su hijo a trabajar. Sabrá enseñar a su hijo a no tratar mal a las mujeres, porque eso se aprende desde casa. ¿Sí? Un buen padre, óigalo bien. Estamos hablando de qué? De que ese buen padre se convierta en un buen maestro. Una buena madre, ¿qué hará una buena madre por sus hijas? Pues de entrada, ¿verdad? Si la mamá sabe cocinar rico, le va a tener que enseñar a sus hijas a cocinar más rico todavía. ¿Sí? Si la mamá es ordenada, tendrá que enseñarle a sus hijas a qué? A ser ordenadas también. En una ocasión teníamos una vecina allá donde vivíamos que decía, ¿verdad?, que una buena mujer se caracterizaba porque todos los días salía a barrer su banqueta, la banqueta de su casa. Yo no sé por qué lo decía, ¿verdad? Pero así como que era un indicativo de que era muy limpia y muy ordenada, ¿sí? Y yo no sé si lo decía por mi esposa, ¿verdad?, que allá donde vivíamos salía todos los días a barrer la banqueta, ¿sí? Y dice, oiga, se ve que usted se sacó la lotería. Y le digo, sí, me saqué el premio mayor, ¿sí? Porque sí es una buena mujer la que tengo ahí en casa. Pero decía eso nuestra vecina. Ahora, ¿qué puedo yo decir en cuanto a lo que respecta a que seamos nosotros maestros de nuestros hijos? Hermanos, la mejor manera de enseñar, hermanas, la mejor manera de enseñar siempre va a ser con el ejemplo. ¿Sí? Siempre va a ser con el ejemplo. Si usted no está siendo un buen ejemplo para sus hijos, entonces esta prédica es para usted. Comencemos a ser un buen ejemplo para ellos, porque si ellos aprenden del ejemplo, entonces nos es necesario darles un buen ejemplo de vida a nuestros hijos e hijas, porque el día de mañana lo que ellos sean será el reflejo de lo que usted es el día de hoy. ¿Sí? Ay, pastor, yo pensé que nomás les iba a hablar a los profesores, a los maestros, los iba a felicitar por su día. No, todos somos llamados a ser maestros de nuestros hijos. ¿Sí? Así que tenemos que tomar esa responsabilidad, pero en serio. Mire, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 y verso 3 dice lo siguiente. Lo leo en ustedes, versión Palabra de Dios para Todos. Dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. ¿Sí? ¿Sabe por qué a veces los hijos les gusta lo que les dicen allá en la calle? Porque les dicen lo que quieren escuchar. Mire, se lo voy a poner tan sencillo. En una ocasión, Salomón tuvo un hijo llamado Roboam. Roboam era el sucesor de Salomón. Salomón era el hijo de David. Entonces Roboam era el nieto del rey David. ¿Quién fue el rey David? El hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Uno de los mejores reyes que Israel tuvo, ese era David, el que mató al gigante Goliat, etcétera, ¿verdad? El que compuso infinidad de salmos. Bueno, Roboam era su nieto, ¿sí? Óigalo bien, Roboam era su nieto. Y mire, curiosamente, Roboam tuvo un padre que la palabra de Dios considera el segundo hombre más sabio que ha pisado esta tierra. El primero es nuestro Señor Jesús. Pero el segundo hombre más sabio que ha pisado esta tierra, ese fue Salomón. Así que Roboam, fíjese, tuvo un buen abuelo y tuvo también un buen padre, David y Salomón. ¿Sí? David su abuelo, Salomón su padre. Pero curiosamente Roboam, cuando asume el trono, cuando él toma ya el lugar como rey de Israel, ¿sabe qué hizo? Dice la palabra de Dios que fue a consultar a los más ancianos, a los más experimentados del pueblo, y les dijo, ¿cómo debería yo de gobernar a este pueblo? Y los ancianos le dijeron, mira, si tú te quieres ganar el favor del pueblo, si tú realmente quieres ser un buen rey, disminúyele un poco los impuestos, disminúyele un poco la carga al pueblo, porque tu padre Salomón nos impuso unos impuestos altos, pero si le bajas tantito, verás que te vas a ganar al pueblo, te lo vas a echar a la bolsa. ¿Sí? ¿No le suena como que a veces, verdad, nuestros gobernantes, y más ahorita que estamos en
temporada de campaña. No, 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 yo voy a bajar la gasolina. 0 gasolinazos. Ajá. Eso pensábamos todos, ¿verdad? Y hoy cuesta ya casi 22 pesos, ¿verdad? La premium. Sí. Es mentira. Sí. A veces hay que hacer promesas, pero promesas reales. ¿Sí? No promesas así, ¿cuál será la palabra, verdad? Voladas, ¿verdad? Que no podemos aterrizar. Entonces, los ancianos le dijeron a Roboam: mira, si tú le bajas tantito a los impuestos, te vas a ganar al pueblo. Me suena como un eslogan, ¿verdad? No, antes los políticos se llevaban el dinero. Ahorita ya no. No, ahorita ya lo repartimos a los más necesitados. Ajá. Sí. Hermanos, el próximo mes vamos a salir a votar. ¿Cuántos van a salir a votar? ¿No van a salir a votar los demás? ¿Nomás los que levantaron la mano? Todos tenemos que salir a votar, hermanos. Es obligación de nosotros como ciudadanos. Ay, pastor, pero ¿para qué vamos a votar? ¿A poco vamos a hacer el cambio? Hermanos, Dios nos hace responsables. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Tal el pueblo, tal el sacerdote. Así que si usted no sale a votar, van a poner, ¿verdad? Al que usted, ay, pero hubiéramos votado por era la mejor opción. ¿Y por qué no salió a votar? Ejerza su voto. Vea las propuestas, analícelas. ¿Sí? Pídale a Dios discernimiento cuando esté ahí en la boleta. Y ahora, ¿por quién voto, Señor? A ver, vamos a echar a la suerte, ¿verdad? A ver, de Tim Marín, de Don Pigüe. No, analice las propuestas, vea cuál es la mejor opción. Y si quiere que le diga algo, ¿verdad? Yo no le voy a decir por qué color o por qué partido, pero le voy a decir algo. Nosotros como iglesia somos pro vida. ¿Sí? Estamos a favor de la vida. ¿Sí? No estamos a favor del aborto, estamos a favor de la vida. Y hay candidatos, ¿sabe qué? Que están buscando que se apruebe el aborto de manera legal. Por eso no vote. Por eso no vote. Hay incluso candidatos que están apoyando el movimiento LGBTTTTTTI. ¿Sí? Por eso no vote tampoco. ¿Sí? Entonces, analice las propuestas y vote por el que Dios le indique. Por eso, pastor, ¿cuál? Rojo, blanco, verde, morena. Analícelos. ¿Sí? Analícelos, por favor. Y sea responsable, ¿verdad? Bueno, volviendo a lo que decía, Roboam escuchó el consejo de los ancianos, pero dijo, como que no me convence, como que no estoy seguro. A ver, le voy a preguntar a mis contemporáneos, a los más chavos. Y dice la palabra de Dios que cuando él fue y le preguntó a los más jóvenes, ¿sabe qué hicieron los más jóvenes? Le dijeron, no, mira, diles, el dedo meñique de mi mano, ¿sí?, está más grueso que las espaldas de mi padre. Así que si mi padre les impuso impuestos, los impuestos que yo les voy a poner van a ser todavía más altos. ¿Sí? Si mi padre los azotaba con látigos, yo los voy a azotar con escorpiones. Y usted dirá, ¿qué consejo más loco? ¿Sí? ¿Qué consejo más loco? Pero ¿sabe qué hizo Roboam? Hizo lo que los jóvenes le dijeron. Y con esto voy a lo que acabamos de leer en este pasaje, ¿verdad? Porque Timoteo dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. ¿Sabe? Hay mucha gente que no le gusta la Biblia. ¿Y sabe por qué no le gusta? Porque la Biblia habla de los principios y los mandamientos que Dios quiere para nosotros, para que vivamos una vida piadosa y santa. Y la gente no quiere eso. ¿Sabe? A la gente no le gusta que le hablen de cosas, ¿verdad?, que a lo mejor contradigan su modo de pensar. ¿Sabe por qué hay mucha gente, verdad, que odia la Biblia? Porque la odia. Porque la palabra de Dios habla claramente de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Sí? Dios no está a favor, óigalo bien, Dios no está a favor del homosexualismo. Dios tampoco está a favor de la fornicación. Mucho menos Dios está a favor del adulterio o del robo o del asesinato. Dios no está a favor de eso. Pero hay mucha gente que no le gusta que se le diga. Por lo tanto, dice la Escritura, ¿verdad? No lo digo yo. Dice, solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar.
Y mire, como dicen por ahí, hay para todos. Hay iglesias en las cuales se predica acerca del pecado. Nosotros somos una de esas. Sí. Pero hay iglesias, ¿sabe qué? Donde no se predica ya del pecado. Hay iglesias donde ya no se habla del infierno. Hay iglesias, ¿verdad?, donde no se juzga a los que llevan una vida libertina, por decir. Y sabe que hay mucha gente que le gusta ese tipo de iglesias donde no se le juzgue, donde no se le critique, donde no se le lleve a cambiar su modo de vida. Hay mucha gente que le gusta eso. Por eso, hermanos, los felicito, ¿verdad? Los que están aquí, ¿verdad?, y escuchan la palabra de Dios, los felicito. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos quiere conducir a una vida santa y a una vida piadosa. Dios nos quiere conducir a una vida en la cual caminemos de manera recta y ordenada. Que nuestros pasos nos lleven hacia la luz de Cristo. Y no que nuestros pasos, ¿verdad?, nos lleven a la oscuridad. Por lo tanto, hermanos, tenemos gran encomienda de poder enseñar a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, a conducirse por el camino recto y correcto en esta vida. ¿Sí? Si el día de mañana ellos determinan hacer cualquier otra cosa, será decisión de ellos, pero que no sea porque usted no les enseñó el camino correcto, la vida recta. Proverbios capítulo 22 y verso 6 dice: instruye al niño, instruye al joven. Dice, para que cuando él sea viejo, no se aparte de él. Así que, mis amados hermanos, tenemos gran responsabilidad. Mire, tratando de actualizarme en cuanto a las cuestiones pedagógicas de hoy en día, encontré curiosamente aquí algunos principios que se están usando en el nuevo modelo educativo. Y creo que algo podemos aprender de ellos, fíjese bien, a la luz de la palabra de Dios, claro. Pero algo podemos aprender de ellos, fíjese. Por ejemplo, uno de ellos dice, tener en cuenta el conocimiento previo del estudiante. Uno de los principios dice, tener en cuenta el conocimiento previo del estudiante. Y esto me llama la atención porque algo que yo encuentro en la vida de Jesús es que cada vez que Jesús se acercaba con alguien, ¿sabe de dónde partía el Señor? Del estilo de vida en el cual se encontraba esa persona. ¿Se acuerda usted de la mujer samaritana? La que se encontró en el pozo, al Señor Jesús. Desde ahí partió Jesús con ella. ¿Se acuerda usted del centurión que lo fue a visitar y que le dijo, maestro, no es necesario que vayas a orar por mi siervo, solamente di la palabra y mi siervo sanará? Y Jesús también partió de ahí. ¿Se acuerda de aquella mujer que entró a una casa donde estaba Jesús y de repente comenzó a ungir sus pies, ¿verdad? Derramó primeramente aceite sobre todo su cuerpo y después comenzó a ungir sus pies, ¿verdad? Y a lavarlos con sus propias lágrimas, y desde ahí partió también el Señor. Entonces, este principio, ¿verdad?, me habla de qué? De que hay que tener en cuenta el conocimiento previo del estudiante. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, ¿sí?, hombres y mujeres a la estatura de Jesús. Efesios capítulo 4 a partir del verso 12 dice que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estrategia de hombres perversos que con astucia emplean las artimañas del error. Así que, hermanos, aguas, aguas. No todo lo que vemos en internet es bueno. Así que tenemos que tener discernimiento, ¿verdad?, para saber qué es lo correcto. Y por lo tanto también tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Dijeran por ahí, para que no nos lleven al baile, sino para que tengamos el conocimiento, ¿verdad?, de lo que Dios dice, y si verdaderamente la persona que está diciendo algo es de Dios o no lo es. Amén. Porque no porque se digan que son cristianos quiere decir que todo lo que dicen es correcto. Tenemos que discernirlo, ¿sí? Mire, otro de los principios pedagógicos de este nuevo modelo educativo, me gustó mucho como dice, es ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Dice, ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Y esto claramente también lo podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Estuvo con sus discípulos 3 años y medio, enseñándoles y preparándoles para el momento en que Él ya no estaría sobre esta tierra.
enseñándoles y preparándoles para el momento en que Él ya no estaría sobre esta tierra. ¿Sabe usted como padre, yo como padre, tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos y prepararlos para el día en que ya no estemos aquí? Porque hermano, no somos eternos, ¿sí? No somos eternos. Tenemos que enseñarlos ¿a qué? A que se conduzcan correctamente. Imagínense nada más, ¿cuántas familias por no haber enseñado principios básicos para sus hijos? ¿Cuántas familias cuando el padre o la madre o los dos faltan, ¿sabe qué hacen los hijos? Se disputan la herencia, acaban con todo. Lo que con tanto esfuerzo sus padres hicieron, ellos sin tener en cuenta los principios que deberían de poner en práctica, terminan acabando absolutamente con todo. ¿Y de qué sirvió el esfuerzo que los padres hicieron? De nada. ¿Ve por qué la educación es algo que nos tenemos que tomar en serio? No solo los maestros, sino nosotros como padres de familia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a determinar que el rumbo de la vida de nuestros hijos sea el correcto para que puedan llegar, ¿sí? Puedan llegar a la meta. Como dice Pablo, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y mire, y otro principio que me llamó la atención es, déjeme avanzar aquí, modelar el aprendizaje. Sí. Mire, dice este principio, el profesor será el ejemplo para los estudiantes. Por lo tanto, debe estar capacitado para ejecutar estrategias de aprendizaje innovadoras. ¿Sí? Y sabe, si algo Jesús nos enseñó, fue con el ejemplo. Dice en Mateo, si mal no recuerdo, capítulo 17, y él dijo palabras de él mismo, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que hermanos, ¿queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres temerosos de Dios? Empecemos por nosotros. Empecemos por nosotros. Empecemos porque nosotros, ¿verdad? Fíjese bien. ¿Cómo quiere usted que el día de mañana, si usted tiene hijas, yo tengo una hija, ¿verdad? Si usted tiene hijas, ¿cómo quiere usted que el día de mañana, cuando sus hijas se le casen, y aclaro, ¿verdad? Sus hijas, la mía no, pero sus hijas se le casen, ¿sí? Sus hijas se le casen, ¿cómo quiere usted que las traten? ¿Quiere que las traten bien? A ver, mamás, ¿quieren que traten bien a sus hijas? ¿Papás quieren que traten bien a sus hijas? No, ¿no quieren los papás que traten bien a sus hijas? Bueno, si quieren que traten bien a sus hijas, ¿sabe qué? Usted tiene que enseñarles, ¿sí?, cómo deben de ser tratadas. ¿Sabe cómo? Tratando bien a su esposa. A ver, hermanas, nomás mi esposa dijo amén. ¿Sí? Pero ustedes tienen que enseñarle, ¿verdad?, cómo deben ser tratadas. Y ustedes, mujeres, hermanas, usted no se deje tratar mal por su esposo. Pastor, ¿y qué hago? Pues llámeme y me llevo a unos hermanos de aquí de la congregación. Va a ver que le vamos a dar unas clasecitas de cómo no tratarla mal. Sí. Exactamente, hermano. Exactamente. Esa es la regla de oro. ¿Sí? Como quieran ser tratados, de la misma manera tienen que tratar a los demás. ¿Sí? Entonces ya sabe, hermana, si de repente se está pasando de vivo su marido o su esposo, avísenos. Y créame que ahí le caemos con unos 5 o 6. Ok, hermana. Dice la hermana que sea parejo, ¿verdad? Bueno, sí, porque hoy en día también hay mujeres golpeadoras, ¿verdad? También las hay. Sí existen, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, regresando a esto, acerca de modelar el aprendizaje, usted tiene que ser modelo para los demás. Mamás, sean un modelo para sus hijas. Papás, sean un modelo para sus hijos. Ambos sean un modelo para los hijos que Dios les ha dado. ¿Sí? Busquen ser un buen matrimonio. Busquen ser personas. Mire,
Yo sé que todos los matrimonios tenemos problemas, yo también tengo problemas, pero ¿sabe qué? Algo que mi esposa y yo hemos decidido es nunca discutir los problemas delante de nuestra hija. Y si tenemos que arreglar algo, hermanos, pues lo tendremos que arreglar en la recámara. ¿Sí? Ay, pastor, ¿en serio? Sí. Primero hablando y ya después reconciliándonos. ¿Sí? Como Dios manda. ¿Sí? Pero así hay que hacerlo. ¿Sí? Así hay que hacerlo. ¿Y sabe por qué? Para que ellos puedan aprender el día de mañana cómo se resuelven las cosas. Además, los problemas no se solucionan no hablando. Los problemas se solucionan hablando como gente entendida y buscando una respuesta. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. ¿Sí? Así que, hermanos, con esto quiero concluir, ¿verdad? En esta mañana. Déjenme leerle unos pasajes más. Dice Mateo 16, verso 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Sí? Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, porque sabe, para que seamos discípulos necesitamos un maestro. ¿Sí? No hay maestros sin discípulos y no hay discípulos sin maestro. ¿Sí? Y con esto, hermanos, yo quiero animarles. En las próximas semanas vamos a comenzar un discipulado. Todos. Sí, todos. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque necesitamos ser enseñados. Y necesitamos ser enseñados no solo en el conocimiento espiritual, necesitamos ser enseñados en las cosas prácticas de la vida. ¿Sí? En las cosas prácticas de la vida. ¿Sí? Así que si hemos decidido ser discípulos de Cristo, hermanos, como dice aquí, ¿verdad? Tenemos que abandonar nuestra manera egoísta de vivir. ¿Y qué digo con abandonar nuestra manera egoísta de vivir? Ya no pensar solo en nosotros, sino pensar en los demás. ¿Sí? Y dice aquí, y tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Jesús lo dijo: mi yugo es fácil, ligera es mi carga. ¿Sí? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Así que, hermanos, profesores, maestros, ¿verdad? Y a los que nos están viendo aquí a través de sus dispositivos, muchas felicidades por su día, el día de ayer, ¿verdad? Les felicito, gracias por haber tomado esa vocación, por ser parte, ¿verdad?, de la formación de nuestros hijos del preescolar hasta la universidad. Felicidades, ¿verdad? Pero también quiero felicitar a cada padre de familia, a cada madre de familia que se ha dado a la tarea de ser maestros para sus hijos. Enséñenles las cosas de la vida, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Enséñenles con su ejemplo. Enséñenles teniendo un buen matrimonio. Enséñenles, ¿verdad?, no huyendo de los problemas, sino enfrentándolos y resolviéndolos. Porque así es como podemos ser buenos maestros para nuestra siguiente generación. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Es tempranísimo, hermanos. Son 10 para las 12. ¿Sí? Ah, no, es que ese reloj todavía va mal, ¿verdad? Todavía no lo arreglamos, ¿verdad? Son 10, pero para la 1, ¿verdad? Vamos a orar al Señor, ¿verdad? Y bueno, creo yo, ¿verdad?, que la enseñanza, ¿sí?, es algo maravilloso. Dios me ha dado el privilegio de ser su pastor. Y enseñarles, hermanos, a veces cuesta trabajo, ¿sí? Porque a veces como alumnos son medios rebecones, ¿sí? Pero lo que sea de cada quien, ¿verdad?, puedo agradecer a Dios. Porque sus vidas también son una inspiración para mí, ¿sí? ¿Y sabe por qué son una inspiración para mí? Porque me inspiran a ser mejor como pastor para ustedes, ¿sí? A ser mejor en todos los sentidos. Y a mi esposa y a mí, ¿verdad?, nos inspiran a ser un buen ejemplo para ustedes. Amén. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias primeramente porque nos da la oportunidad de habernos reunido, Señor, en este lugar que hemos dedicado, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Señor, gracias porque tu palabra es clara
y tu palabra nos enseña, Señor. Nos lleva por el buen camino. Nos lleva hacia una vida recta, hacia una vida santa. Señor, no permitas, oh Dios, que tu palabra se aparte de nosotros y haz de cada uno de nosotros buenos maestros de nuestros hijos. Señor, yo bendigo en tu nombre también a cada hermano y hermana que son parte de esta iglesia, pero también a los que nos ven y que son maestros, Señor, en lo laboral. Te pido tu bendición sobre ellos. Dales sabiduría, Señor. Dales dirección, dales entendimiento. Aun si en algún momento, Señor, las leyes educativas quieran cambiar para enseñar cosas incorrectas a nuestros hijos, dales luz y discernimiento para que ellos puedan ser un frente opositivo, un frente opositorio, Señor, ante todas aquellas cosas que el mundo quiere implantar en nuestros hijos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdales, dales guianza, Señor, y los bendecimos en tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es buena, Señor, y sacia nuestra alma, sacia nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues mis amados hermanos, Dios les bendiga. Dejo lugar a mi esposa, ¿verdad? Y mamá, si usted no vino el día de ayer, tómese la foto antes de irse, ¿verdad? Que Dios les bendiga mucho.